Buenas noches, bienvenidos a En Debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive, el canal del Poder Popular, este programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, bajo cuya dirección se encuentra el compañero Leonardo Caraballo de nuestra Comisión de Medios y Comunicaciones, esta servidora Alejandra Milano, Rafael Torrialba también como moderador, además enviarles un saludo a nuestro equipo de producción, Ariel Nieto, Oscar Rivera, nos acompaña el día de hoy también Adriana. Y hoy tenemos un programa muy interesante que hemos dividido en dos partes. La primera parte de nuestro programa lo vamos a estar dedicando a la protección del Ministerio del Trabajo a la clase trabajadora. El Ministerio del Trabajo garantiza la protección a la clase trabajadora. Antes de darle la bienvenida, darle la palabra a nuestra invitada, vamos con nuestro comentario sobre el momento político. Rafael, bienvenido. Gracias Alejandra, un abrazo para ti, para los usuarios y usuarias de Vive TV que nos acompañan esta noche y bueno, tenemos que expresar que el momento político y la introducción sin duda alguna se expresa en lo que ha sido la instalación el 31 de agosto del Congreso Constituyente que ha convocado el presidente Nicolás Maduro Moros a la clase obrera y la clase trabajadora de este país, en donde se han realizado 21 asambleas de instalación, miles de trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público, discutiendo fundamentalmente tres aspectos. Uno tiene que ver con el esquema productivo, otro es el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha definido el presidente de la República y finalmente la acción de los trabajadores y trabajadoras en función de hacer posible y real que se respete todo lo relacionado con el esquema de precios acordados para la protección del salario de los trabajadores y trabajadoras. Así también debemos destacar que el momento político se expresa en la visita que el presidente Nicolás Maduro ha hecho al presidente chino, a China específicamente, la República Popular de China, Xi Jinping, donde ha recibido este presidente con todos los honores que merece un soberano y además constitucional presidente de la República, en este caso bolivariana de Venezuela, con el reconocimiento que niegan por estar inscritos otros países en la intención de quebrar la revolución bolivariana, pues este reconocimiento sin duda alguna y el marco de lo que ha sido esa visita con más de 20 convenios para desarrollar todo lo que es la política social que el presidente y la revolución bolivariana brinda a nuestro pueblo, bueno, un exitazo que le da una bofetada al Grupo de Lima que ha visto en un Almagro, pareciera que le están quitando todo el apoyo, 11 países de 14 rechazaron lo que ha sido las declaraciones del señor Almagro en la frontera con Venezuela, específicamente en Cúcuta, y bueno, ya pareciera que están entrando en una de discordia y además, por supuesto, de retirar el apoyo a este señor que ha hecho tanto daño a la diplomacia, que ha acabado definitivamente con la Organización de Estados Americanos en expresión y en dirección de lo que es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Los trabajadores y las trabajadoras firmemente apoyando la revolución bolivariana y luchando incansablemente en nuestras organizaciones sindicales en la Central Bolivariana para seguir impulsando la recuperación, lo que será posteriormente la prosperidad económica para la patria bolivariana, para la patria chavista. Todos los trabajadores siguen en pleno debate de este Congreso Constituyente y poniendo, por supuesto, ideas y propuestas para que el presidente, con la clausura, tenga en sus manos a bien aplicar y desarrollar en nuestro país. Bien, Rafael, hecho ese comentario, vamos a darle la bienvenida a la invitada de nuestro primer y segundo segmento. Ella es la viceministra de Derechos Laborales, Lenigna Galindo. La traemos aquí el día de hoy como invitada porque a raíz de ese programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica anunciado y puesto en marcha por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como una forma de proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora, se han venido dando una serie de situaciones en las diferentes empresas. Vamos a recordar también, viceministra, que el presidente garantizó la cobertura de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas durante estos primeros tres meses,
como mecanismo para dar un periodo de adaptación. Entonces pónganos al corriente de qué es lo que está sucediendo con variadas empresas, porque tenemos conocimiento de que se han sucedido situaciones irregulares y cuál es la protección que está garantizando el Ministerio del Trabajo. Bienvenida, viceministra. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, a partir del 21 de agosto, fecha en la cual, un día siguiente a la fecha en la cual entra en vigencia el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, pues la derecha apátrida avanzó en algunas acciones en contra de los trabajadores y la clase obrera. El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, desde ese mismo momento, se volcó a las calles a garantizar el acompañamiento y la protección de los derechos de los trabajadores. Derechos que impactan no únicamente en lo salarial, sino también en la estabilidad de los mismos. Es decir, han incurrido en diferentes prácticas los patronos que tienen que ver no solo con la falta de pago del salario o la omisión en el pago del salario, sino también acciones que van dirigidas a culminar la relación laboral de manera fraudulenta. Esto es la coacción para que los trabajadores renuncien a sus puestos de trabajo con la intención de reengancharlos o reincorporarlos, mejor dicho, 2 o 3 meses después. La entrega o el otorgamiento de las mal llamadas cajitas felices, ¿no?, que es pago de prestaciones sociales acompañadas de ingentes cantidades de dinero que hace que los trabajadores desistan de sus acciones, desistan de su intención, sí, de defender sus derechos laborales, y entonces se generan o se configuran lo que nosotros llamamos un fraude a la ley, y lo que constituye un fraude a la ley, ¿no? Esto es violentar la estabilidad o la permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo. ¿Con qué finalidad? Bueno, con una intención de interrumpir la antigüedad, con intenciones de pronto coartar el pago de las prestaciones sociales, entre otras tantas, ¿no? ¿Cómo se explica, viceministra, si el presidente absorber por lo menos en estos 3 meses las nóminas? ¿Cómo se explica entonces que estos patronos se niegan a pagar el sueldo a los trabajadores? Por la sencilla razón que no están contribuyendo algunos de ellos, no están contribuyendo con el programa de crecimiento, de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Han venido saboteando las distintas políticas emanadas del gobierno bolivariano para el fortalecimiento de la economía y de la producción, y por supuesto van a seguir en sus acciones. ¿Es un plan político? Sí, es un plan político definitivamente. Fíjate que hay otras entidades de trabajo, hay otras empresas que se han comportado de otra manera. Sí, han acudido al Ministerio del Trabajo, han revisado sus escalas salariales con nosotros. De hecho, han solicitado reuniones con las organizaciones sindicales para avanzar en la revisión de cláusulas, revisión de beneficios y, en consecuencia, fortalecer la producción. Ahí quiero hacer un paréntesis, viceministra, porque ocurre que en el marco de la vigencia de las convenciones colectivas existen, por exceso o por defecto, cláusulas que sin duda alguna pues deben ser evaluadas, revisadas. En el marco de que sucediera, en que el marcador hayan sido para convenir entre partes el salario mínimo, existen, por ejemplo, de caras a diciembre, bonificaciones que perciben los trabajadores en medio de los convenios que se expresan en 5 o 6 salarios mínimos. ¿Cuál es la orientación que da el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en estos casos? Así como ocurre también que por defecto algunas cláusulas que son reivindicativas para los trabajadores, bonos por transporte que se expresaban en 500 bolívares, por ejemplo, de los fuertes, ahora en soberanos básicamente desaparecen estos beneficios. ¿Cuál es la orientación que da el Ministerio en función de esto? Muchos beneficios quedaron absorbidos por el nuevo salario mínimo. ¿Qué sobrepasó? Nosotros ni siquiera podemos hablar ahorita de un aumento de salario mínimo porque no es tal. El nuevo salario mínimo responde a las nuevas estrategias, al nuevo programa de recuperación económica establecido por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y nosotros en el ministerio, por supuesto un ministerio dirigido por, además, un ministro obrero, ¿no?, que es el ministro Eduardo Piñate, venimos desarrollando políticas para
no solo proteger el salario, sino también fortalecerlo, fortalecer la capacidad de ingreso del trabajador. Efectivamente, Rafael, durante el último año, es decir, 2017, junio aproximadamente de 2017, de la presente fecha, o hasta agosto de 2018, las convenciones colectivas se venían negociando con la finalidad de garantizar o evitar que el salario mínimo solapara las tablas o los tabuladores establecidos en las mismas. Anteriormente a ello teníamos tablas o tabuladores establecidas con montos nominales. A raíz del aumento del salario mínimo producido de manera bimensual, que arropaba o solapaba estas tablas, derivó la necesidad para, y eso como una política de gobierno, ¿no? Siempre para proteger el ingreso salarial o el ingreso mensual del trabajador y su núcleo familiar. Se establece como política garantizar que el salario mínimo sea el multiplicador para diferentes beneficios contractuales, comenzando por el salario básico, de pronto bono de vacacional, bonificación de fin de año, entre otros tantos beneficios. La de los útiles escolares, por ejemplo, que está ahorita en vigencia porque arranca el año escolar. Entre otros tantos, se utilizó como factor multiplicador el salario mínimo nacional. De pronto tenías 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, es decir, siempre el salario mínimo ha sido el marcador. Lo que dice que la política salarial del gobierno bolivariano es la política, y es la política que va dirigida, reiteramos y lo diremos 1000 veces, va dirigida a garantizar los derechos de los trabajadores. Llega el momento en que se produce como esta nueva era, ¿no? Que es la era de la recuperación económica a partir del programa de recuperación. Por supuesto, aquellas convenciones colectivas, o algunas de ellas, se convierten en inmanejables y llega el momento entonces también de la revisión. Okay. Y ahí hacemos el llamado a ambos, tanto a organizaciones sindicales como a patronos, a sentarse, a revisar, a pensar también en el consumidor final, ¿no? Porque la convención colectiva no puede impactar de manera importante en el valor o el precio del producto final. Viceministra, me gustaría, porque nos toca el momento de ir a una pausa, que en el próximo segmento, por ejemplo, tocar algunos sectores importantes, como es el caso de los trabajadores de la salud, el caso de los educadores, y también me gustaría muchísimo hablar del tema de los trabajadores residenciales, pero ya volvemos en minutos. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras, el programa de la Central Bolivariana Socialista por Vive TV, el canal del Poder Popular. Dejamos en el aire con la doctora Lenigna Galindo, quien es viceministra del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, un aspecto bien puntual y bien importante. Doctora, ¿qué cosas van a quedar dentro de ese esquema de salario mínimo que ha consolidado el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro de 1.800 bolívares soberanos? ¿Cuáles son las bonificaciones que se incorporarían allí y cuáles serían objeto de discusión en la aplicación de las convenciones colectivas? En el entendido, por supuesto, de que nuestro gobierno ha dejado bien firme y bien claro durante el ejercicio de todos estos años de revolución la protección del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es un aspecto que, bueno, se vive en todos los espacios, en todos los sectores y más de cara a lo que será, por supuesto, los tiempos de las utilidades y los tiempos del inicio del año escolar. ¿Qué pasaría con esto? Y además también queríamos tocar el tema, lo ha dicho Alejandra, de cuál ha sido el trato que se le ha dado a los trabajadores residenciales, que es un aspecto importante también que está en el tapete. Bueno, hay conceptos que quedaron subsumidos en el nuevo salario mínimo. Se habían establecido algunas bonificaciones que tendían a la guerra económica, aquel llamado bono de guerra, entre otros beneficios que se establecieron con la finalidad de robustecer siempre el ingreso del trabajador, como política de protección económica para los trabajadores, ¿no? De protección social. Muchas de esas bonificaciones quedaron subsumidas en el nuevo salario mínimo. Sin embargo, hay otras que históricamente se han establecido en las convenciones colectivas y que deben ser revisadas
en virtud que en el último año se le estableció un factor multiplicador a valor de salario mínimo. Esto obliga a que las partes se sienten, conversen. De hecho, la misma ley los faculta para ello a través del establecimiento del artículo 440, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es un artículo que va dirigido en principio al seguimiento en el cumplimiento de la convención colectiva, pero es muy versátil y permite además revisarla, ¿no? Es un momento muy oportuno para aplicarlo en muchas convenciones colectivas que están vigentes. Y siempre el llamado del Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo, como garante de los derechos de los trabajadores, como casa de los trabajadores y en consecuencia también protector de las fuentes de trabajo. Es el llamado a que las partes se sienten, a que conversen, a que revisen, a que fortalezcan sus relaciones laborales, no solo para mantener paz laboral y para preservar el ingreso del trabajador, sino como decimos todos, para entre todos juntos avanzar en el fortalecimiento de la economía del país, en el arranque de este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ahorita nos encontramos en la etapa de la recuperación y para eso se requiere el concurso de todos. Este es el momento de revisar las convenciones colectivas de trabajo en todos sus aspectos. El Ministerio tiene las puertas abiertas para todo, para sentarse a revisar, para sentarse a consensuar. ¿Cuáles son las bonificaciones o las incidencias que de pronto quedaron subsumidas en el nuevo salario, como dijimos? Aquellas de carácter incidental o accidental que derivaban de esta situación de guerra. Claro, que el presidente lo venía aplicando como una medida de proteger a los trabajadores ante la escalada inflacionaria. Y en muchas convenciones, así es, y en muchas convenciones se establecieron con esa finalidad, con la finalidad de proteger el ingreso del trabajador, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, su núcleo familiar. Viceministra Alejandra, los trabajadores y las trabajadoras que, por ejemplo, fueran objeto de coacción por parte de algún empleador o empleadora, patrono o patrona, para que reciban, ¿no?, la cajita feliz, la famosa cajita feliz, ¿a dónde deben acudir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se protege o dónde tiene que ir un trabajador? ¿Cuáles son los pasos a seguir con esto? Mira, más que pasos, el proceso es muy sencillo. Solo deben llamar o escribirnos un correo electrónico. De inmediato, de seguida les daré los números telefónicos y el correo electrónico, y también dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas. Las inspectorías de trabajo, las procuradurías de trabajadores, las salas de registro de organizaciones sindicales, nuestras unidades de supervisión, nuestros centros de encuentro, nuestras divisiones de previsión social, que son todas nuestras oficinas desconcentradas, ¿no?, ubicadas y desplegadas territorialmente a lo largo y ancho del país, tienen las puertas abiertas para recibir a los trabajadores, recibirlos con sus denuncias, procesarlas y actuar de manera inmediata. Fíjate, desde el mismo 21 de agosto nosotros estamos recibiendo denuncias y esto fue un proceso que partió en un principio sin ser mayormente planificado, ¿no? Por supuesto, a partir de allí también hemos desarrollado ya un plan más robusto. Pero comenzó con eso, con denuncias, con llamadas de los trabajadores, la atención de los compañeros del ministerio, la atención inmediata y en sitio, ¿no? Y desde esa misma semana comenzamos a trabajar. Desde esa misma semana nos desplegamos a la calle. Y a la fecha nosotros hemos abordado, no sé si puedo presentar las gráficas aquí, nosotros hemos abordado 339 empresas desde el 21 de agosto a la presente fecha. En todo el país. En todo el país. De esas se han reactivado 138, sí nos encontramos varias empresas cerradas. Esto porque obligó, porque obligó a diferentes mecanismos de reactivación. Hay otras que se hicieron o reaperturas que se hicieron de manera voluntaria. Tenemos por reactivar 74 y por abordar 127. Esto porque de estos abordajes y de estas acciones derivan otras que son mesas de trabajo, entre otras tantas acciones. Y fíjate además que nosotros tenemos, sigo con la misma, ¿verdad? Nosotros comenzamos amparando, o hemos amparado, mejor dicho, a la fecha, 13.551 trabajadores, de los cuales hemos reincorporado 9.850. Restan 3.701. Es decir, han sido cifras importantes dirigidas a garantizar, como lo dije al inicio, el ingreso, por supuesto,
pero también la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y esa ha sido la misión desde un principio del ministerio. Nos queda poco tiempo, viceministra. No queremos dejar de pasar por alto el tema de los trabajadores residenciales. Se supone que las personas que habitan en un condominio o un edificio, todas están arropadas por el salario mínimo, que está establecido en 1.800 bolívares soberanos. Entonces, bueno, ¿cuál es el caso con estos trabajadores, con este sector de trabajadores? Fíjate, en el caso de los trabajadores residenciales, ciertamente nos hemos encontrado una importante cantidad de denuncias. Ellos se encuentran entre estas cifras que presentamos hace un rato. Nos llama poderosamente la atención las acciones que se vienen ejerciendo contra los mismos, porque ahí no estamos hablando de empresas, ¿no? Entonces allí no pudiéramos decir nosotros que se trata del planteamiento de la derecha pátrida avanzando en un proceso de saboteo contra el progreso económico del país. No. Pero ¿cómo se le Aquí garantiza son a ellos trabajadores sus derechos? Arremetiendo contra trabajadores. Es una cosa impresionante. Y nos llama desde el punto de vista social, nos llama poderosamente la atención. Y hacemos el llamado a la reflexión, pues son hermanos de clase. Claro. Y sobre eso, y en eso debemos detener. ¿Cuáles son las acciones? Nosotros igual acudimos, amparamos y garantizamos la reincorporación. Por supuesto que aquí hay un factor de vulnerabilidad adicional, porque este es un trabajador que vive donde trabaja. Y con eso se juega, pues, en algunas oportunidades. Qué Mira, triste. Nos hemos quedado horrorizados ante acciones verdaderamente fascistas. Es decir, llegan y te colocan el camión de mudanza frente a la casa y te obligan a salir. Unas acciones realmente impresionantes. Y como te digo, producidas por trabajadores. Aquí no estamos hablando de empresarios, habitantes de un condominio, ¿no? Algunos se hacen llamar clase media, pero clase obrera igualmente. Pero como usted dice, por darse esa circunstancia que no son empresarios, sino que son trabajadores como los mismos trabajadores residenciales, ¿eso quiere decir, o sea, hay un mecanismo para garantizarle su derecho a ellos? Absolutamente, absolutamente, porque son trabajadores y por supuesto garantizamos sus derechos de igual manera. De igual manera hemos garantizado que se reincorporen estos trabajadores a sus puestos de trabajo, ¿no? A su sitio, que permanezcan en sus puestos de trabajo, por supuesto con una veeduría y un monitoreo permanente para impedir que se repitan o se repliquen acciones similares, pero necesario es que nosotros también con toda la contundencia pues ejerzamos la autoridad del Estado, porque igual no proviene de pronto de una empresa, no proviene de una entidad de trabajo, digamos, punto de vista formal, ¿no? Lo que conocemos como empresa, pero igual son patronos y tienen sus obligaciones con estos trabajadores y por supuesto nos corresponde a nosotros, en caso de incumplimiento, aplicar todo el peso de la ley. Doctor, una pregunta importante también. En el caso del tema del registro, para poder accesar a la política del presidente en materia del pago del salario mínimo, las empresas han acudido a registrar, a consignar sus nóminas y otra cosa, esto los obliga a ellos a ponerse a derecho con todo el sistema TIUNA del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, una ventaja para los trabajadores también. Excelente pregunta. Y le pregunto, ¿qué pasa con aquellos trabajadores donde la empresa o el espacio donde trabaja, bueno, decide, por ejemplo, bajar la Santa María, o son 2 o 3 trabajadores, o aquellos que incluso lo hacen de manera independiente en el aspecto del trabajo? Dice, nos queda poco tiempo, entonces... Breve, rapidito. Sí. Bueno, vamos a ver, pues, es una pregunta bastante extensa, ¿no? Y da para una respuesta igual. En principio, los patronos se registran efectivamente ante el sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. A ellos envían la nómina y esto para obtener o para que el Estado otorgue el subsidio, ¿no? Que es el complemento para el pago del salario mínimo. Es decir, el Estado te complementa para que llegues a 1.800. Si hay un diferencial, ese corresponde al patrono pagarlo, ¿no? Es importante aclarar esto porque hay ciertas dudas en ese sentido. Y es el monto que debe reflejar en el recibo de pago del trabajador, de una parte. De otra parte, en el caso de abandono o cierre írrito o ilegal por parte de las entidades de trabajo, por supuesto el Ministerio también va a actuar y de la mano de los trabajadores ocupa, sencillamente, en días pasados lo vimos,
con la ocupación ordenada por el ciudadano ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate. La ocupación de la empresa Lincoln Soldaduras de Venezuela, era la única empresa, o es la única empresa que fabrica electrodos de soldadura en el país. Bueno, ella un buen día, un viernes a las 3 de la tarde, le dijo a los trabajadores, después de su jornada, cerramos Santa María y nos vamos. El ministerio de manera inmediata, siendo las 4:30 de la tarde, se apersonó en la entidad de trabajo. Eso fue un viernes, recuerdo, y el día lunes la empresa se estaba ocupando, ¿no? Es decir, el Estado ejerce la labor de protección y acompañamiento a sus trabajadores. Y la otra pregunta era... Lo otro era si ese registro obliga, entiendo, para los trabajadores independientes. En el caso de los trabajadores independientes, ellos se registran por el sistema Patria. Y lo otro es que yo entendí de tu pregunta, Rafael, que si el registro en el sistema TIUNA obliga también a las empresas a ponerse al día con... Claro, eso nos permite a nosotros determinar si efectivamente tú estás al día con el seguro social, si estás registrado en el TIUNA. Porque ¿qué es lo que ocurre? Todos los patronos deben estar inscritos en el seguro social, en el sistema TIUNA. Por supuesto, está la alternativa de registrarse si no hacen en el sistema está la alternativa de registrarse en el sistema Patria para garantizar el derecho del trabajador, ¿no? El derecho del pago del salario, pero esto nos permite a nosotros también determinar que efectivamente el patrono no estaba inscrito en TIUNA. Hay casos donde las empresas han absorbido el pago total para no tener que ponerse al día con todos los organismos de ley. Es cierto. Y hay otros, pues bueno, porque también eso tenemos que saludar. Hay otros que sí lo han hecho de manera voluntaria, no han garantizado el pago íntegro de su salario, y si supieran que son de los que se han acercado al ministerio a revisar sus tablas, sus tabuladores, y a revisarlas, solicitan además revisar las convenciones con sus organizaciones sindicales para garantizar el cumplimiento efectivo de las mismas. Bueno, excelente, ese es el ejemplo a seguir, viceministra. Y bueno, nada, se nos acabó el tiempo, de verdad muchos temas por comentar, reiterarle la invitación para otro programa porque entendemos también que tenía unas estadísticas importantísimas que nos quería mostrar, pero bueno, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. El Ministerio del Trabajo garantiza la protección a la clase trabajadora. Despedimos a la viceministra y en el tercer segmento vamos a estar conversando sobre el Congreso Constituyente de la clase trabajadora. Ya regresamos. Bien, continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive el Canal del Poder Popular. Nos quedó pendiente el segmento anterior con la viceministra del Trabajo, Lenina Galindo, los medios de contacto para aquellos trabajadores que sientan vulnerados sus derechos. El 0800 Trabajo, lo que es lo mismo, 0800-872-2256. El 0212-408-4245, 408-4242, 408-4245 y además el correo electrónico denuncias mppst@gmail.com. Ahora sí, entramos con nuestro segundo tema, Congreso Constituyente de la clase trabajadora, para lo cual le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Yareli Domínguez, dirigente sindical de Construpatria, y también tenemos a Nelson Herrera, él es constituyente y también dirigente sindical de la Gran Misión Hábitat y Vivienda, el Ministerio Hábitat y Vivienda. Bienvenidos, vamos a tocar con ellos el tema del Congreso Constituyente de la clase trabajadora, el cual se instaló el pasado mes de agosto. Nelson, ¿pudieras comentarnos cómo va avanzando este Congreso y cuál es la principal meta de este encuentro convocado por el presidente Nicolás Maduro? Saludos, Francisco, tu hermano, sí, señor. Rafael, Alejandra, un saludo a todos los usuarios de Vive que visualizan. Ante todo quiero decir algo, ¿no? La Gran Misión Vivienda de Venezuela, que firmó su convención colectiva, entra en redimensión de la convención colectiva, tomando en cuenta lo expresado por nuestra compañera y viceministra Lenina Galindo. Asimismo, el pasado viernes 31 de agosto, el presidente Nicolás Maduro nos llamó a una gran asamblea, a un Congreso Constituyente de la clase obrera,
donde han participado más de 22 estados, miles y miles de trabajadores debatiendo los temas elementales del país. Pero hay que destacar esto, pues no solo los trabajadores, venimos también de un congreso de la juventud, donde participaron más de 1.600 jóvenes. Hay que destacar algo, ningún partido de oposición, ningún movimiento de derecha puede reunir a 1.600 jóvenes, solamente eso lo hace la revolución. Ningún movimiento de derecha puede llamar a un congreso constituyente de la clase obrera. Aquí están participando de los petroleros, los campesinos, los pescadores, la administración pública, los profesores, el personal de salud, con el fin de apoyar y respaldar este programa de reconversión, este programa de reconversión económica, este programa de recuperación, prosperidad y crecimiento económica. Hay que destacar algo, este programa no es solamente un programa nada más, un programa soberano, no contamos con el Fondo Monetario Internacional y es un programa progresivo que se destina a proteger a toda la clase social, especialmente al trabajador. Y por eso nosotros como clase trabajadora enfocamos el primer tema, lo económico. ¿Qué disponemos aquí? Lo primero, los consejos productivos de trabajadores. Hay que fortalecer la planificación en todos los centros de trabajo. ¿Y cómo se fortalece esto? Con la participación de la clase trabajadora. Desde que el trabajador conozca la materia prima que se consume hasta la venta del producto, un control completo. Nosotros participamos el miércoles pasado con la central de Caracas. Esto fue muy importante. Aquí hubo propuestas muy audaces y hasta atrevidas. Una de las propuestas era que la clase trabajadora es necesario que asuma el asunto, la protección de control y costo. ¿Por qué? Porque es el trabajador que garantiza la protección del salario y que conjuntamente con las comunidades, con los TRAP, con los campesinos y los trabajadores, garantizar esa protección del salario que es necesaria. Que se respeten los precios. Que se respeten los precios. Yareli, danos tu opinión como dirigente sindical, además eres mujer. ¿Cómo ves la marcha del Congreso Constituyente? ¿Qué aportes has podido percibir? Primero que nada, un saludo revolucionario de parte de todas las mujeres de Misión Hábitat y Vivienda y todos sus entes adscritos, porque no solamente me identifico como Construpatria, sino con todos los entes adscritos y Misión Hábitat en general, ¿no? Lo que te puedo decir del Congreso que se está llevando a cabo ahora es que los trabajadores, deberíamos unirnos un poco más, o participar un poco más, ¿verdad? Lo que es en el PSUV, que es importante, ¿no? De que seamos parte, de este gran, como quien dice, proyecto que se está iniciando, ¿no? Y esperemos que muchos jóvenes se unan y más trabajadores y bueno, y que sigamos, como quien dice, en el crecimiento de la economía. En el marco de este Congreso Constituyente, Nelson, Yareli, y los usuarios y usuarias, se han dado otros debates también, otras propuestas interesantes. Dijimos que ya van 21 de 23 que se van a hacer en todo el país. Faltan solamente algunos estados como Trujillo, Sucre y Mérida específicamente. Pero hemos oído también importantes planteamientos que han surgido de la base de ese debate y de esa discusión. Y tú has dicho algo bien importante. Una de las cosas fundamentales es potenciar a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Pero además también se ha hecho la propuesta de que estos CPT o consejos productivos de trabajadores y trabajadoras logren una armonía de integración con el tema no solo de la producción, que además es un factor fundamental, sino también que lo que se produce logre concatenarse con los factores de distribución que son fundamentales. Se ha dicho y se ha discutido y se ha debatido que en muchos aspectos empresas como por ejemplo Monaca en Portuguesa, que produce una marca específica de harina de maíz precocido, no se consigue para el pueblo de Portuguesa. Entonces es concatenar la producción, la vigilancia de esa producción y el esfuerzo de los trabajadores a través de los CPT con los consejos comunales, con las comunas, con los CLAP y además tú has nombrado un factor muy importante, la SUNDE. ¿Hasta qué punto la SUNDE está rindiendo, ¿verdad?, en función de revisar estos precios que han sido acordados para proteger el salario de los trabajadores?
es vital el conocimiento de la clase trabajadora en toda la cadena productiva. Si no tenemos conocimiento de la materia prima hasta el consumidor, se nos va a hacer cuesta arriba. Es necesario que el trabajador que vende la materia prima, que explota, pero la materia prima, hasta su último eslabón, que es el consumidor, conocer todos los procedimientos. ¿Por qué? La cadena productiva. La cadena productiva. ¿Por qué? Pues el Consejo Productivo de Trabajadores es el que va a asumir el control de todo, conjuntamente con las comunas. Esto no quiere decir que vamos a expropiar empresas, hay que destacar. Todo lo contrario, vamos a hacer una junta participativa, donde van a participar lógicamente los gerentes, pero también el trabajador va a ser protagonista. ¿Para qué? Para la protección de su bien, para la protección de la fuente de trabajo como de su consumo. Destacamos algo, Yareli dijo algo muy vital. En este panorama económico, el sostén o la fuerza elemental la tiene la clase trabajadora. Y por eso que venimos a un cuarto congreso del PSUV, un tercer congreso de la JPSU, vemos elemental, lo vemos importante que la clase trabajadora participe en todas las estructuras del partido más importante de Venezuela y de Latinoamérica, como es el PSUV. De aquí se pueden planificar políticas más amplias, conjuntamente con nuestra Central Bolivariana Socialista de Venezuela, el tema de la producción y el tema de los trabajadores. Nosotros ¿Qué papel juegan los campesinos y las campesinas también, en esto? Nosotros estuvimos conversando con unos emprendedores, chamos emprendedores que ellos producen jabones y producen una cantidad de productos de higiene. ¿Por qué nosotros como trabajadores no llamamos a todo este conjunto de emprendedores que son trabajadores a cuenta propia y unificamos toda una rama y hacemos una marca del mismo gobierno que se venda estos jabones? Y alerto una vez, sabemos que Farmatodos, estos emprendedores que el Estado financió y que está ayudando, Farmatodos lo está llamando y lo está explotando porque les ofrece un paquetico, un dinero, se lo asume y ellos sacan ese producto que saca ese joven con su creatividad con la marca de Farmatodos. Es algo que es explotador, eso es entra tercerización. En uno de los temas fundamentales del Congreso Constituyente, claro, que tiene que ver con la acción en producción en sectores importantes como el de fármacos, por ejemplo, utensilios de limpieza y de higiene personal. La juventud y la mujer juegan un papel fundamental. Y por primera vez estamos viendo una cantidad de jóvenes, una cantidad de mujeres participando en el Congreso Constituyente y esto nos llena de alegría. Hay otra cosa que queríamos detallar con el tema de la producción. Los trabajadores ahorita ya entienden que su trabajo no es una mercancía y por eso ya estamos hablando hasta de la redimensión de las convenciones colectivas. ¿Por qué? Porque ya el tema del trabajo no es solo trabajar por trabajar, hay que trabajar para producir, para generar una riqueza y adicionalmente hay un equilibrio. Estamos buscando la justa distribución de la riqueza. Anteriormente veíamos que un trabajador, un ejemplo, una secretaria del Ministerio de Salud ganaba menos que un trabajador del Ministerio de Oro. Ahorita estamos buscando el equilibrio para que el mismo trabajador que realice las mismas funciones reciba y devenga lo mismo. Esto es gratificante, el trabajador se siente más motivado y todo esto está dentro del plan, el programa de reconversión económica, el programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica. Bien, nos quedan varios temas pendientes. Me gustaría profundizar en el tema de estos ajustes que vienen producto de este plan de recuperación económica, los ajustes para la clase trabajadora. El presidente ha llamado a nivelar a partir del sueldo mínimo, de allí las tablas, ¿no? Quiero más o menos qué propuesta maneja la Central Bolivariana, porque también eres dirigente de la Central, pero nos queda poco tiempo, Nelson. Vamos a retomarlo en el último segmento. Ya regresamos. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive TV, el canal del Poder Popular y el programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Dejábamos en el tapete algunas cosas con Nelson y con Yareli. Yo quiero que en el marco de lo que es la discusión de este Congreso Constituyente convocado por el Presidente de la República, ustedes como expresión de la juventud obrera, la juventud trabajadora, hay algo que nos preocupa enormemente. O sea, ¿cuándo se propone o se plantea
dar emprendimiento. Tú hablaste de algunos planes y proyectos de jóvenes que están en el marco de la invención, ¿no? Y yo creo que son infinitas la cantidad de ideas que pudieran manejarse. ¿Hay algún plan, hay alguna propuesta que esté debatiéndose o discutiéndose para impulsar la producción y darle valor agregado a todos los infinitos recursos que tenemos los venezolanos y las venezolanas en nuestra gran extensión geográfica? Es necesario crear una nueva dinámica, una nueva cultura de trabajo. ¿Por qué razón? Venezuela a través del tiempo se acostumbró a exportar toda la materia prima. Es el momento y tenemos una de las propuestas que recibimos, que cada empresa se convierta en una escuela. No solo sea la misma empresa, pero también se esté formando. Porque aquí entra la VT, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, entra el INSE y entra la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Es necesario el apoyo financiero, porque hay muchos ¿Cómo ha sido jóvenes, ese factor, Nelson, el apoyo financiero? Hay ¿Hay determinadas impulso? limitaciones. ¿Está apoyando el gobierno a los jóvenes? Sí hay apoyo, pero hay determinadas limitaciones. Los créditos son muy bajos y para proyectos muy grandes no se ven. Entonces es necesario y por eso se plantea. Yo di el ejemplo ahorita de las distintas personas que están haciendo jabones, están haciendo productos de higiene y es necesario unificarlos todos y hacer una gran empresa con todos estos chamos emprendedores, en vez que unas empresas capitalistas usen su trabajo y terminen explotándolo. Por eso nosotros vemos muy importantes las alianzas con China y adicionalmente la creación de una cultura de trabajo. Otra de las propuestas que hemos recibido es la conformación de batallones de trabajadores. ¿Cómo es esto? Conociendo que hay distintas empresas, distintas alternativas y distintas dinámicas, vemos necesario que se conforme un cuerpo colegiado, un cuerpo multidisciplinario con ingenieros, conocedores, mayormente mujeres, jóvenes, que estén dispuestos a ir a todos los centros de trabajo donde existan nudos críticos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dar un ejemplo. X empresa capitalista, privada, se va, pero los trabajadores no conocen. Tenemos un grupo de expertos, conocedores y lo mandamos para allá. Resuelven el tema y salen y pueden ir a otra empresa. Un equipo nutrido y para eso tenemos un gran comando de jóvenes trabajadores. Hay que destacar algo. En este programa económico, muchos inescrupulosos han dicho que es un paquetazo, algo que es totalmente falso y hay que destacar que en qué paquetazo te aumentan el salario mínimo, te protegen al trabajador, te dan salud gratuita. Ayer comenzaron las clases, pero viendo todo esto, a partir del 25 de septiembre viene el encuentro de la juventud trabajadora del Cono Sur, donde vamos a recibir una cantidad de jóvenes internacionales. Hay un país que me interesa, que quiero hablar con ellos, que es Argentina. En Argentina se acaban de eliminar 13 ministerios y más de miles y miles de trabajadores a la calle. Y vamos a comparar, ¿dónde es un paquetazo? ¿Allá o acá? Aquí se han ido miles de jóvenes que los llamamos y los recibimos con los brazos abiertos. Se fueron para Perú. ¿Y qué están haciendo allá? Un trabajo de esclavos. Bueno, más del 80% del plan que emprendió el presidente Vuelta a la Patria es de jóvenes. De jóvenes. Que, nada, han sido engañados. Hay que destacar algo. El joven que se fue a otro país sin estudiar, perdió la opción de estudiar. Tiene que venir para acá para estudiar. La persona mayor que se fue para allá, para Perú, para otro país, y se enferma, perdió la opción de la salud. Allá la salud es muy costosa. Algo que se están dando cuenta ahorita. Por eso Venezuela es el país de las oportunidades. ¿Estamos pasando momentos difíciles? Sí, lo estamos pasando. Pero es como la familia. A veces se divorcia y se quiebra, pero siempre existe la oportunidad de recuperar todo esto y mantener la familia como un centro de importancia. Yareli, bueno, usted como joven mujer trabajadora, obrera, ¿existe la posibilidad de que proyectos como los que ha dicho Nelson y otros tantos, por lo menos de jóvenes que han querido emprender, tal vez tienen retrasos a nivel de las instancias financieras, se reactiven con el Congreso Constituyente que ha convocado el presidente de la clase obrera? ¿Hay posibilidades de replantearse esto, de revisarlo y darle un impulso desde ese Congreso? Mira, ve, yo tengo bastantemente positiva, ¿verdad?, en todos los procedimientos que ahorita se están ejecutando. Pienso que uno de los factores importantes en la producción es el apoyo
¿ok? Y esperemos que el presidente Nicolás Maduro le dé el apoyo a estos muchachos, a estos jóvenes, ¿ok? Para que esas empresas, hay empresas que están abandonadas, están por allá tiradas, sería muy bueno de que aquellas personas que las retomen, ¿verdad? Y ¿por qué no pueden hacer una empresa de producción de juguetes, ¿okay? Para diciembre, para los niños, ¿okay? Pienso que en Venezuela hay mucho potencial, ¿okay? Un potencial que en muchas ocasiones se pierden por no tener, inacción, monetario, recursos, ¿no? Por no tener los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos, pues. Pero sería muy importante, y se le hace un llamado al presidente Nicolás Maduro, de que apoye a estas personas, a estos muchachos. Sería muy bueno que le presten un apoyo especial a las organizaciones, ¿okay? Pienso que los trabajadores, el pueblo como tal, es la columna vertebral, ¿verdad?, de un país, para nosotros poder llegar a ser un país desarrollado. Es importante que nosotros como mujeres, caballeros, ¿verdad?, niños, jóvenes, ¿verdad?, empecemos a educarnos, ¿okay? A educar nuestra conciencia, que nos va a llevar a un mejor futuro. Okay. Has tocado, Yarelis, perdón que te interrumpa, pero has tocado un punto importantísimo, y si uno de los grandes logros de nuestro presidente Hugo Chávez fue el despertar esa conciencia política e ideológica de los más humildes, de las clases desposeídas de este país. En el marco de este Congreso Constituyente de la clase trabajadora, Nelson, Yarelis, ¿qué se tiene previsto en el marco formativo? Y también ya bien lo decía Rafael, tenemos aquí infinitos recursos, materia prima, planes técnicos, si se quiere, capacitar a nuestros jóvenes. ¿Qué se tiene previsto en ese sentido? Una de las propuestas, como lo dije anteriormente, cada empresa una escuela, donde exista la opción de formar a nuestros obreros. Sabemos que hay muchos obreros que no han terminado ni la básica, y es necesario formarlos para que tengan el conocimiento de lo que estamos viviendo, la coyuntura, y adicionalmente el conocimiento técnico. Tenemos muchas personas que quizás no se graduaron de bachiller, pero tienen 20 años haciendo el mismo trabajo. Es necesario reconocerle su trabajo y su experiencia. Hay que destacar algo, hoy se realizó el Congreso Constituyente de Vargas. Mañana vamos a estar todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, más de 32 ministerios y miles de entes adscritos, discutiendo y debatiendo sobre el Congreso Constituyente de la clase obrera. Es vital. ¿Por qué? Porque nosotros, los trabajadores públicos, vamos a recalcar cuál es el nuevo servicio, cómo es la transformación del Estado y cuál es el nuevo servidor público. Dejamos de ser funcionarios públicos, ahora somos servidores de la patria, servidores